El contenido de este documental tiene fines puramente educativos siempre. No sustituye la consulta o tratamiento de un profesional médico. Si atraviesas un momento de crisis, busca ayuda profesional adecuada. Bienvenidos a En Resumidos Cuentos. Gracias por estar aquí hoy. Antes de sumergirnos en la profundidad de nuestro tema actual, te invito a seguir nuestra huella en todas las redes: Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Tu apoyo nos permite que estas historias sigan llegando a muchas más personas diariamente. Imagina por un instante que despiertas en una habitación perfecta. Está perfectamente climatizada, jamás hace demasiado frío ni mucho calor. El aire huele a una suave brisa de verbena fresca. Es una fragancia diseñada meticulosamente para calmar cualquier atisbo ansioso. A tu lado, una pequeña caja dispensa pastillas de fresa. Sabes, con una certeza absoluta y profundamente reconfortante en ti, que al tragar una sola de esas pequeñas píldoras dulces, cualquier sombra de tristeza o cualquier recuerdo doloroso se desvanecerá. Toda duda existencial desaparecerá en cuestión de unos pocos minutos. No hay guerras horribles ni conflictos violentos en este mundo. No hay hambre. La pobreza simplemente ha dejado de existir. No hay enfermedades crónicas que marchiten la piel de nadie. Ni existe una vejez terrible que quiebre los huesos cansados. Eres eternamente joven, eternamente útil para todos y eternamente feliz. Tienes absolutamente todo lo que deseas en cualquier momento dado, y lo que no puedes tener, simplemente nunca lo deseas. Suena como el paraíso terrenal más perfecto imaginable, ¿es verdad? Un Edén construido cuidadosamente por la propia mano del hombre, un lugar hermoso donde el dolor ha sido erradicado completamente. Pero, ¿qué estarías dispuesto a pagar por ese billete mágico? ¿Pagarías cualquier precio por esa ida a la felicidad perpetua? Esta es la fascinante premisa de la que partimos hoy. Nos adentramos en los pasillos inmaculados, estériles y muy silenciosos del libro Un Mundo Feliz, la gran obra de Huxley. Una novela para mirarnos en un espejo que refleja verdades. Aunque fue forjado en 1932, asusta. Refleja nuestro presente con una nitidez que realmente produce escalofríos. Hoy quiero que te sientes tranquilamente frente a mí ahora, que respires profundo y que me acompañes a explorar juntos una de las preguntas más aterradoras y liberadoras del mundo. ¿Es la felicidad una píldora que adormece el alma entera? ¿O es el sagrado derecho a sentir lo que importa, incluso a sufrir, lo que nos hace seres verdaderamente humanos? A veces, cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad, parecemos simples sombras buscando distracciones constantes para no pensar demasiado. Llenamos nuestros oídos de ruido constante para no escuchar nada. Compramos cosas que no necesitamos para tapar huecos que ignoramos. Y si el malestar asoma silencioso por la puerta trasera, si la angustia profunda llama a la puerta, corremos asustados. Corremos a silenciarla con una pantalla brillante o serie infinita. Una copa de más o un trabajo incesante y agotador. Cualquier cosa sirve para no sentir el pinchazo de realidad. En el mundo de Huxley, esa evasión se llama soma. Medio gramo es suficiente para una tarde de asueto total. 1 gramo sirve perfectamente para olvidar un fin de semana. 2 gramos otorgan un viaje alucinante al bello oriente lejano. El cristianismo y el alcohol sin sus defectos ni resacas. Una vacación química, instantánea y perfecta de todos los problemas. Nosotros no tenemos botellas físicas con la etiqueta de soma, pero tenemos nuestras propias drogas sutiles y modernas muy eficaces. La estabilidad absoluta se ha convertido en nuestro Dios moderno. Queremos vidas totalmente planas, sin sobresaltos ni momentos de crisis. Huimos del conflicto y evitamos el dolor a toda costa. Pero en esa huida frenética, en esa búsqueda tan desesperada de una alegría higiénica y predigerida, olvidamos algo muy vital. El sufrimiento, la duda y la pérdida son el tejido mismo del que está hecha toda nuestra hermosa humanidad mortal. Piénsalo seriamente. Cuando amamos profundamente a alguien, nos exponemos mucho. Nos enfrentamos al riesgo terrible y doloroso de perderlo todo. El arte conmueve porque nace de la fricción y tragedia, de la inestabilidad, de almas que se rompen y rearman. Huxley nos muestra una civilización que sacrificó a Shakespeare enteramente, que sacrificó la poesía, la religión y el amor verdadero. Todo esto a cambio de la comodidad y el letargo. No se pueden crear tragedias verdaderas sin la inestabilidad social. La felicidad empaquetada no tiene grandeza, es un letargo dorado. Hoy te invito a cruzar este umbral conmigo sin miedo. No para hundirnos en desesperanza, sino para despertar al mundo. Para recordar que nuestra obsesión oculta miedo a vivir libres. Vamos a desgranar juntos por qué el salvaje gritó exigiendo el bendito y humano derecho a ser un hombre desgraciado.
¿Alguna vez te has sentido profunda y secretamente muy agotado? No de hacer cosas, sino de fingir que todo brilla. Es un cansancio bastante extraño y difícil de explicar, ¿verdad? Una fatiga silenciosa que se instala dentro de tu pecho. Al final del día, cuando apagas rápidamente tu teléfono móvil, cuando te quedas a solas con tus propios pensamientos íntimos, en la oscuridad total y absoluta de tu propia habitación, te miras al espejo y notas una exigencia muy pesada, una exigencia invisible que reposa directamente sobre tus hombros cansados, la obligación social de ser feliz y de ser productivo, de mantener siempre una sonrisa inquebrantable ante todo el mundo. Vivimos en una época que nos ha condicionado casi matemáticamente, con la misma precisión matemática que aquel centro de incubación, el centro de condicionamiento de Londres en la novela famosa. Condicionados para evitar a toda costa cualquier roce con tristezas. Si te sientes abrumado, te dicen que medites 10 minutos. Solo 10 minutos para que puedas volver rápido al trabajo. Si una relación duele mucho, te aconsejan soltarla muy inmediatamente. Te dicen que pases a la siguiente persona sin pensar, como si todos los corazones humanos fueran simples productos desechables, como si viajáramos eternamente en una cinta transportadora muy fría. Tirarlos es mucho mejor que remendarlos, decían las voces hipnopédicas. Susurraban estas palabras a los niños en aquel mundo ficticio. A más remiendos, menos dinero. Repetían constantemente en sus oídos. Hoy, nosotros nos decimos a nosotros mismos una frase similar. A más tiempo sufriendo, menos tiempo disfrutando de nuestra vida. Y así, aprendemos a desechar todas nuestras emociones más complejas. ¿Te resulta familiar esa extraña sensación de vacío tan profundo? Ese hueco oscuro que queda cuando intentas anestesiar tristezas legítimas. Tal vez lo hayas vivido muy recientemente en tu vida. Un día donde el estrés te superaba de manera aplastante. Un día en el que sentías ganas repentinas de llorar, por pura frustración acumulada. Pero en lugar de soltar lágrimas, abriste las redes sociales deslizando el dedo por varias horas. Te anestesiaste por completo ante la pantalla luminosa y fría. Te tomaste tus propias tabletas modernas de la droga Soma. Y sí, la angustia aguda y punzante pasó muy rápido. El tiempo voló, pero al apagar la pantalla brillante, sentiste que la pesadez seguía ahí, latente, intacta y esperando paciente. Es completamente normal sentirse confundido ante esta exigencia de bienestar. Te entiendo perfectamente. Yo también he sentido esa presión abrumadora, esa exigencia de tener que estar siempre en la cima. Es como si nuestra cultura nos gritara a todos juntos: sé feliz ahora, y si no lo eres, arréglalo rápido. Arréglalo rápido porque simplemente estorbas en este sistema tan perfecto. Quiero que sepas que no es tu culpa sentirte así. No eres un producto defectuoso por sentir tristeza o ira, por sentir celos repentinos o un miedo profundo e irracional. Al contrario, mi querido amigo, eres un ser profundamente humano. En la novela Un Mundo Feliz, los habitantes están diseñados. Están diseñados biológicamente y condicionados psicológicamente desde que son embriones. Condicionados para amar ciegamente su servidumbre y su destino social. Les enseñan a odiar la soledad y a repudiar la hermosa naturaleza libre porque simplemente no genera un consumo económico. Y a rechazar cualquier vínculo que sea intenso o prolongado. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, repiten siempre. Lo repiten como un mantra, diluyendo el amor verdadero completamente. En un mar inmenso de promiscuidad superficial y sin sentido, personajes como Henry Foster o Lenina Crown flotan en complacencia. No hay pasiones intensas, no hay celos, no hay familias. El concepto mismo de madre o padre es una obscenidad. Una obscenidad vergonzosa que provoca risas nerviosas y mucho asco. Han mutilado las raíces del afecto humano de manera sistemática. Lo hicieron para evitar el inmenso dolor que conlleva perderlo. Nosotros, afortunadamente, aún tenemos la inmensa capacidad de amar fuerte, de vincularnos profundamente, de formar familias hermosas y hogares cálidos. Pero piénsalo un momento con total sinceridad y sin filtros. ¿No hay ocasiones en las que desearíamos no amar tanto? Amar un poco menos simplemente para no tener que sufrir. Cuando pasamos por una dolorosa ruptura amorosa o perdemos a un ser querido y el dolor es tan inmenso siempre que nos asfixia el pecho y no nos deja respirar. ¿No hemos deseado, en el rincón más oscuro del ser, tener una píldora mágica que borre esa agonía tan instantáneamente? Esa es la trampa perfecta y seductora que plantea Huxley. Nos ofrece la utopía definitiva, un lugar sin ningún dolor, un lugar donde el sufrimiento humano ha sido abolido completamente.
Pero a medida que observamos a personajes como Bernard Marx sintiéndose dolorosamente consciente de su individualidad y de su aislamiento, o al brillante Helmholtz Watson, un genio atrapado creando eslóganes, creando frases vacías porque no tiene permiso para escribir verdades, nos damos cuenta de la verdadera tragedia de este sistema. Sin el dolor, la alegría humana pierde todo su significado. Sin la capacidad de sentir la punzada aguda de desesperación, la compasión verdadera y la empatía mueren de manera inevitable. Los habitantes de este mundo ficticio no son realmente felices, simplemente están anestesiados, adormecidos en un letargo que es eterno, donde nada importa lo suficiente como para derramar una lágrima. Recuerda la escena desgarradora de la muerte de la madre. Linda agoniza tristemente en el gran hospital para los moribundos. John, el salvaje, su hijo, llora desesperado junto a ella, destrozado por la culpa y el inmenso dolor de perderla. Mientras tanto, un grupo de niños gemelos idénticos pulula libremente, comiendo chocolates y curioseando, condicionados para ver la muerte trivial, como un simple proceso fisiológico normal y sin ninguna importancia. La enfermera se escandaliza enormemente ante las lágrimas de John. Teme que esa explosión de dolor rompa el condicionamiento infantil. Para ellos, el sufrimiento de John no es humano jamás. Es una grosería asquerosa, una amenaza directa a la estabilidad. Dime, ¿alguna vez has sentido que tu dolor incomoda mucho? ¿Incomoda a los demás porque no saben cómo reaccionar bien? ¿Has notado cómo a veces las personas huyen de ti? Huyen de los funerales, de enfermedades y de la vulnerabilidad, ofreciéndote frases hechas para que te calles y seas funcional. Anímate, el tiempo todo lo cura. Por favor, no llores. Son nuestras propias versiones modernas de enseñanzas hipnopédicas muy condicionadas. Queremos silenciar el dolor ajeno porque nos recuerda nuestra fragilidad. Validar tu cansancio significa aceptar que no tienes que sonreír. Significa comprender profundamente que mereces sentir toda tu humanidad entera. Respira profundamente una vez más y acompáñame a adentrarnos en las entrañas de este mundo perfecto. Vamos a descender juntos al mismísimo centro de incubación y condicionamiento de la Central de Londres. Aquí es donde comienza la verdadera magia oscura de la utopía de Aldous Huxley. En este universo, los seres humanos ya no nacen del vientre materno. La palabra madre, como vimos, es considerada una obscenidad, una grosería escatológica que hace que la gente se sonroje y desvíe la mirada. Los seres humanos son decantados, son cultivados en frascos sobre un lecho de peritoneo de cerda, alimentados con sucedáneo de sangre y hormonas, meticulosamente predestinados desde antes de abrir los ojos a la luz del día. Mediante el asombroso método Bokanovsky, un solo óvulo prolifera, se subdivide y crea docenas de gemelos idénticos, hombres y mujeres estandarizados, producidos en masa para ocupar un lugar exacto y milimétrico en la maquinaria social. Alfas, betas, gamas, deltas y epsilones, desde los genios intelectuales hasta los semienanos condicionados para soportar el calor de las fundiciones o la falta de oxígeno. Y aquí es donde Huxley nos lanza una de las preguntas más desgarradoras sobre nuestra propia realidad. El director del centro lo explica con un orgullo escalofriante. El secreto de la felicidad y la virtud es amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. Pensemos en esto por un instante con el corazón. En nuestra sociedad contemporánea, nos jactamos constantemente de nuestra inmensa libertad. Creemos fervientemente que somos libres porque podemos elegir entre 100 marcas diferentes de cereales en el supermercado, o porque podemos decidir qué serie ver en nuestra plataforma de streaming esta noche. Pero, ¿hasta qué punto nuestras pasiones, nuestros deseos de consumo, nuestras metas de éxito y nuestras ideas de belleza no han sido meticulosamente condicionadas por un sistema que necesita que amemos nuestra propia servidumbre? Vivimos en el interior de un frasco invisible de fijaciones, de miedos infantiles, de necesidades prefabricadas que nos dictan qué comprar para sentirnos temporalmente completos. Hay una escena en la novela que es verdaderamente reveladora y profundamente triste. En las guarderías del centro, sitúan a unos bebés de la casta delta frente a unos hermosos libros infantiles y unos jarrones llenos de rosas florecidas. Los niños, guiados por su instinto natural, gatean hacia los colores brillantes y los pétalos suaves, gorjeando de puro placer. Pero en el momento exacto en que sus pequeñas manos tocan las flores, estalla una sirena ensordecedora, suenan timbres de alarma y el suelo electrificado les propina una dolorosa descarga. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez, exhalando chillidos demenciales. ¿Por qué someter a unos bebés a este terror?
La respuesta del sistema es puramente económica. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas. Disfrutar de un paisaje o del aroma de una rosa es un placer gratuito, y lo gratuito es un crimen contra la economía moderna. Por lo tanto, hay que condicionar a las masas para que odien el campo, pero simultáneamente obligarlas a consumir transporte y artículos manufacturados mediante deportes complicados. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestro afán de encontrar paz, nos vemos arrastrados a consumir? Compramos equipos carísimos para relajarnos, pagamos retiros exóticos para encontrar un silencio que podríamos hallar cerrando los ojos en nuestra propia habitación. Desechamos nuestros objetos, nuestras relaciones y nuestra ropa porque tirarlos es mejor que remendarlos. A más remiendos, menos dinero. Repiten incansablemente las voces hipnopédicas durante el sueño de los niños. Nosotros no tenemos voces susurrándonos bajo la almohada, pero tenemos miles de anuncios diarios martillando nuestro cerebro consciente e inconsciente. Nos han condicionado para creer que la felicidad se compra, se estrena y se desecha. Sacrificar dos de los pilares más sagrados de la humanidad, el arte y la ciencia pura. En un diálogo brillante y aterrador, el interventor mundial, Mustafa Mond, uno de los pocos hombres que conoce la historia y posee libros prohibidos, le explica al salvaje por qué no se puede permitir que la gente lea Shakespeare, porque es antiguo y porque es bello. Si la gente leyera tragedias como Otelo, experimentaría pasiones intensas, dudaría, cuestionaría. Y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad social. En su lugar, el Estado ha creado el sensorama, películas estereoscópicas donde el espectador no solo ve y oye, sino que siente físicamente los besos en sus propios labios, los abrazos, los aromas a almizcle y pachulí. Una estimulación sensorial constante y abrumadora que no deja espacio ni tiempo para el pensamiento crítico. Obras de arte, como dice Mond, hechas a base de poco más que puras sensaciones y sin ningún mensaje real. Observa cómo este espejo nos refleja. Nos aterran los silencios. Llenamos cada vacío, cada viaje en autobús, cada sala de espera con ruido constante. Música sintética, imágenes efímeras que desaparecen en segundos, notificaciones vibrantes. Huimos de la tragedia y del arte que incomoda, del arte que hace preguntas que no sabemos responder, y nos refugiamos en nuestros propios sensoramas. Entretenimiento puro, higiénico, predigerido, que nos anestesia maravillosamente. Pero en el fondo de nuestro ser, en esa pequeña fracción de alma que se niega a ser condicionada, sabemos, igual que lo sabe el brillante escritor Helmholtz Watson en la novela, que las palabras deberían ser como rayos X, que deberían penetrar y desgarrar, que necesitamos otro tipo de locura, una violencia emocional que le dé verdadero sentido a nuestra efímera existencia humana. Hemos pagado un precio demasiado alto por esta comodidad estéril. Hemos entregado nuestra profundidad a cambio de no sentir dolor. Esa entrega de la profundidad nos lleva al abismo más doloroso de la novela, la erradicación del amor verdadero. Porque donde no hay dolor, donde no hay exclusividad ni tiempo, el amor profundo simplemente no puede germinar. En el estado mundial, la idea del matrimonio, de la familia o de la monogamia se considera la mayor de las locuras, un peligroso canalizador de energía. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, repiten constantemente. Las emociones coartadas son como el agua a presión en un tubo. Si hay un solo agujero, el chorro brota con furia espumante. Si haces 20 agujeros, brotan 20 mezquinas fuentecitas. Así controlan la pasión, multiplicando los objetos de deseo para que ninguno importe realmente, para que nadie sufra. Veamos la historia de Bernard Marx y Helmholtz Watson. Ambos son individuos que, por distintas razones, sienten el aislamiento. Bernard, por un error en su decantación, tiene el cuerpo de un gamma siendo un alfa, lo que le hace dolorosamente consciente de su ego, llenándolo de complejos, resentimiento y cobardía. Helmholtz, por el contrario, sufre por un exceso de capacidad mental. Presiente que tiene algo importante que decir, pero el mundo solo le permite escribir rimas publicitarias y propaganda vacía. Su soledad es el único espacio donde rozan la humanidad. Pero la sociedad no tolera la soledad. Los acosa con cantos de comunidad, con servicios de solidaridad donde la gente se funde en un éxtasis químico y orgiástico gritando «orgía porfía», bebiendo soma para aniquilar su yo individual y diluirse en el rebaño dócil y feliz. Y entonces llega John, el salvaje,
Nacido vivíparamente en una reserva de Nuevo México, criado entre la dureza, la enfermedad, el dolor y la religión de los indios, y educado espiritualmente por un viejo volumen de las obras completas de Shakespeare. John es el choque brutal de dos galaxias. Se enamora de Lenina Crown, una ciudadana perfecta, hermosa, neumática y totalmente condicionada. John quiere demostrar su amor con sacrificios, quiere barrer el suelo para ella, enfrentarse a leones, casarse con ella, vivir juntos para siempre. Habla con la poesía de Romeo y Julieta. Lenina, por su parte, no entiende una sola palabra de esas rarezas. Para ella, el amor es desnudarse y tomar soma. Cuando Lenina se quita la ropa y le pide que la abrace hasta drogarla, John, aterrorizado por la bestialidad carente de alma de la escena, la rechaza violentamente llamándola ramera. La tragedia de John es nuestra tragedia moderna. La incapacidad de encontrar un lenguaje común entre el amor que exige sacrificio, espera y misterio, y un mundo que exige inmediatez, consumo y comodidad anatómica. Pero nada ilustra mejor el horror de esta utopía higiénica que la muerte de Linda, la madre de John. En el Hospital de los Moribundos, un inmenso edificio recubierto de azulejos alegres, Linda agoniza flotando en un mar de soma, viendo la televisión perpetuamente y oliendo a pachulí. No hay consuelo espiritual, no hay despedida, no hay gravedad. La muerte ha sido despojada de todo su peso sagrado. De repente, una ruidosa horda de gemelos Bokanovsky de 8 años entra en la sala para su condicionamiento ante la muerte. Repartiendo helados de chocolate y correteando, observan a Linda como si fuera una atracción de feria grotesca. John, destrozado, llora amargamente de rodillas junto a la cama. ¿Y qué hace la enfermera? Se escandaliza, indignada porque la explosión de dolor del salvaje está arruinando el condicionamiento de los niños. Le reprende por llorar. Para la sociedad moderna de Huxley, llorar la muerte de una madre es indecente. Es un comportamiento horriblemente antisocial que trastorna la maquinaria. ¿No te estremece la similitud? ¿Cuántas veces en nuestra propia vida se nos insta a pasar página rápidamente frente a un duelo, a medicar nuestra tristeza, a ocultar nuestras lágrimas porque incomodan a los demás, porque nos hacen menos productivos en nuestro trabajo? La muerte se esconde en hospitales impersonales, la vejez se maquilla con cirugías, tintes y un pánico aterrador a la arruga y la decrepitud. Mantenemos las secreciones internas equilibradas, dice la novela, inyectamos sangre joven y conservamos una juventud casi perfecta hasta los 60 años, y después, ¡plas!, el final. Nuestra cultura idolatra la eterna juventud y esconde el dolor, robándonos la sabiduría que solo puede nacer del sufrimiento, de la pérdida y de la contemplación de nuestra propia mortalidad. Esto nos lleva al colosal enfrentamiento final entre el salvaje y Mustafa Mond, un debate sobre el alma humana que resonará por toda la eternidad. Mond saca de su caja fuerte Biblias antiguas y libros de filosofía prohibidos. Argumenta que Dios no es compatible con el maquinismo, la medicina científica y la felicidad universal. La religión nace de la vejez, de la debilidad, del miedo a la muerte y de las pérdidas que exigen compensación. Pero en un mundo donde nadie pierde nada, donde se es eternamente joven y donde el soma actúa como el cristianismo sin lágrimas, Dios se vuelve superfluo. No hay necesidad de heroísmo ni de nobleza, porque ambos son síntomas de ineficacia política. La castidad, la pasión y el peligro generan inestabilidad, y la inestabilidad destruye la civilización industrial. Por eso el Estado proporciona el sucedáneo de pasión violenta, una dosis mensual de adrenalina para estimular el sistema sin riesgo alguno. Pero el salvaje no quiere sucedáneos. Sus palabras resuenan como un trueno en la conciencia adormecida de nuestro tiempo. «Yo no quiero comodidad», grita el salvaje. «Yo quiero a Dios, quiero poesía, quiero peligro real, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado». El interventor, con una sonrisa cínica y paternal, resume el conflicto. En suma, usted reclama el derecho a ser desgraciado, y el salvaje, erguido, firme, aceptando todo el abismo de la condición humana, responde: «Muy bien, de acuerdo, reclamo el derecho a ser desgraciado, el derecho a envejecer, a volverse feo, el derecho a tener enfermedades, a pasar hambre, a vivir en el terror constante de lo que pueda ocurrir mañana, el derecho a ser atormentado». Y Mustafa Mond, encogiéndose de hombros, se lo concede. Están a su disposición. Aquí, amigo mío, en este preciso momento, quiero que te detengas, que mires el frasco de tu propia existencia. Nos han vendido una felicidad de plástico, una alegría preempaquetada y exenta de riesgos.
Nos ofrecen constantemente la pastilla del soma en forma de evasión digital, de consumo ciego, de relaciones superficiales y de anestesia emocional. Pero en esa huida estamos renunciando al milagro de estar vivos, porque vivir de verdad exige el derecho a romperse, exige el derecho a amar tan profundamente que la sola idea de la pérdida te quite el aliento. Reclamar el derecho a ser desgraciado es, paradójicamente, el único camino hacia la verdadera libertad. Es la única forma de no ser una clavija redonda en un agujero cuadrado, de no ser un gemelo más en un mundo que odia la individualidad y venera la estéril, mecánica y fría estabilidad. Llegamos así al punto más profundo de nuestro viaje de hoy, al abismo donde todas las verdades se encuentran y se revelan. Hemos visto la distopía aterradora concebida por Aldous Huxley finalmente. Hemos contemplado ese mundo feliz donde la gente es siempre prisionera de su propia comodidad absoluta y su esterilidad emocional permanente. Hemos visto al salvaje reclamar valientemente el sagrado derecho a sufrir, a ser un ser humano desgraciado, libre y maravillosamente imperfecto siempre. Pero ahora la gran pregunta es para ti, querido amigo oyente. Tú que me escuchas atentamente en este momento exacto y preciso. ¿Qué significa verdaderamente todo esto para tu propia vida cotidiana actual? ¿Cómo podemos aplicar esta inmensa y profunda revelación a nuestro día? Vivimos en una sociedad que no tiene frascos de incubación reales. Tampoco consumimos drogas oficiales llamadas soma para evadirnos de los problemas. Sin embargo, la cultura actual nos exige constantemente una felicidad productiva, una positividad extrema que a menudo resulta sumamente tóxica y asfixiante. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que sentir tristeza asusta, de que sentir cualquier nivel de ansiedad es un defecto terrible, de que cualquier emoción que no sea radiante debe ser ocultada, medicada o consumida rápidamente hasta desaparecer por completo del pecho. Hoy quiero ofrecerte una revelación muy diferente y sumamente liberadora aquí, una herramienta de inmenso amor propio que resulta radical hoy día. El clímax verdadero de tu propia historia humana no es este, no es alcanzar un estado de perpetua alegría plástica y estéril, no es convertirte jamás en una máquina perfecta, funcional y productiva. El clímax auténtico es la profunda aceptación de tu complejidad emocional. Tienes el derecho absoluto e inalienable a sentir la tristeza profunda. Tienes el permiso sagrado para sentirte cansado, agotado y sin rumbo, para no ser productivo jamás cuando tu alma necesita descansar totalmente, para abrazar el silencio inmenso cuando el mundo entero exige ruido, cuando sientas que el dolor agudo llama fuertemente a tu puerta. No corras inmediatamente a silenciarlo con distracciones fáciles o consumo vacío. No te anestesies mirando pantallas brillantes durante horas para no pensar. Permítete sentir el dolor con toda su fuerza y su peso. La compasión verdadera hacia ti mismo comienza justo en ese punto, en el valiente acto de sentarte junto a tu propia angustia, sin intentar arreglarla de inmediato, sin juzgarla, sin intentar huir jamás, sin intentar repararte como si fueras un simple objeto muy roto, como si fueras una pieza defectuosa en una cadena de montaje. Eres un ser humano respirando, latiendo, experimentando toda la vida entera. El valiente salvaje en la gran novela nos enseñó algo vital. Amar profundamente implica siempre el riesgo tremendo de sufrir muy profundamente. Cuando perdemos trágicamente a alguien que amamos con todo el corazón, cuando nuestros sueños más grandes se rompen en 1000 pedazos frágiles, cuando la vida misma nos golpea duramente dejándonos sin ningún aliento. El sistema moderno y frío nos susurra que debemos superarlo rápido. Nos exigen constantemente pasar la página y seguir adelante sin mirar. Pero yo te digo hoy, aquí y ahora, abraza tu duelo. Tu duelo inmenso es la prueba innegable de que has amado de verdad, entregando toda tu hermosa vulnerabilidad. Tus lágrimas saladas son el testimonio vivo de tu conexión humana, de tu enorme y sagrada capacidad de vincularte con otros seres. No permitas jamás que absolutamente nadie mutile tu derecho a llorar. No permitas que la fría cultura de la productividad te engañe, que te convenza de que tus emociones oscuras son totalmente inútiles. En un mundo obsesionado por la inmediatez y la higiene emocional, permitirte sentir el dolor inmenso es el mayor acto de resistencia pacífica y de compasión que puedes hacer por ti. Quiero que respires profundo, en este instante exacto de tu vida. Siente el aire fresco entrar suavemente en tus pulmones ahora mismo. Siente el latido rítmico, constante y fuerte dentro de tu pecho. Ese hermoso corazón que tienes no fue diseñado para latir plano. No fue construido para funcionar en línea recta como una máquina.
Fue creado maravillosamente para elevarse en las cumbres del éxtasis total, y también para descender a los valles profundos de la pena. Las cicatrices invisibles que llevas en el alma no son errores, no son defectos que debas borrar ni ocultar bajo ningún concepto. No son manchas oscuras que debas tapar con falso maquillaje emocional. Son verdaderamente las marcas hermosas de tu propia existencia libre, real. Son las pruebas irrefutables de que has vivido intensamente y sentido, de que has tomado riesgos enormes y te has atrevido valientemente a salir del frasco esterilizado, acondicionado y frío de nuestra sociedad. La paz interior real nunca proviene de la ausencia de problemas, tampoco proviene de la erradicación completa del conflicto o del miedo. La paz interior auténtica nace de la inmensa comprensión personal tuya, de que eres completamente válido y perfecto, incluso en el caos, de que eres digno de amor incondicional exactamente tal como eres, con tus luces más brillantes y con tus sombras más oscuras. A veces creemos erróneamente que el amor propio es comprar cosas, darnos pequeños premios materiales o repetir frases vacías frente al espejo. Pero el amor propio más radical es la inmensa compasión incondicional, hacia tu propia vulnerabilidad, hacia tu cansancio y hacia tus lágrimas. Es mirarte con piedad en esos días sumamente grises y fríos, en los que verdaderamente no tienes ganas de sonreír a nadie, en los que tu productividad económica y social es absolutamente nula, y decirte a ti mismo con muchísima dulzura y gran amor: está perfectamente bien, está inmensamente bien estar así en este momento. Tu valor humano es gigante y no depende de la utilidad. Eres digno por existir, respirar y sentir libremente en este universo. El amor propio te salva, te cuida y te protege siempre. Ha llegado el gran momento de emprender nuestro regreso definitivo, de salir lentamente de la historia fascinante que hemos compartido, de dejar atrás los paisajes esterilizados de aquel mundo feliz, y volver a pisar la tierra firme de nuestra realidad, una realidad imperfecta, caótica, pero inmensamente hermosa por ser libre. Una vida real donde tenemos el sagrado derecho a sentir absolutamente todo, desde la cima hasta el abismo. Antes de despedirnos en este día, quiero dejarte dos preguntas muy profundas para que las lleves siempre contigo, para que medites en ellas cuando te encuentres a solas, en el silencio reparador de tu propia habitación esta noche. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué parte de ti, de tu inmensa humanidad, de tu dolor o tu tristeza, has estado intentando anestesiar o esconder para complacer a otros? ¿Qué emoción oscura has estado negando por miedo al rechazo? Y la segunda gran pregunta es esta para tu corazón: ¿qué pasaría hoy si, en lugar de huir del malestar, decidieras abrazarlo como un viejo maestro que intenta enseñarte algo? No busques respuestas inmediatas ahora mismo, solo permite que resuenen libremente en el espacio sagrado de tu mente. Recuerda siempre que tu valor no se mide en sonrisas, no se mide en la cantidad de problemas que evitas. Tu verdadero valor radica en tu inmensa capacidad de sentir, en tu maravillosa y poderosa habilidad para experimentar la existencia. Eres el protagonista de tu vida, con luces y sombras. Aldous Huxley nos dejó una advertencia muy clara y brillante. Nos advirtió sobre el peligro enorme de entregar nuestra alma, de entregar nuestra libertad a cambio de una comodidad superficial. No caigamos jamás en esa trampa tan seductora y fría. Elijamos el camino difícil, el camino del amor más profundo, el camino de la compasión genuina hacia nosotros y otros. Abraza cada lágrima como si fuera un diamante muy valioso, porque esas lágrimas demuestran que tu corazón no está dormido, que tu espíritu sigue vivo, palpitante, resistente y muy fuerte. Vivimos en un universo lleno de misterios y bellezas ocultas, y tú eres uno de esos grandes misterios del universo. Honra tu propio viaje, respeta tus pausas y tus caídas. No te exijas brillar cuando tu cuerpo necesita mucha oscuridad. La oscuridad también sana, también nutre, también nos hace crecer. Eres como una semilla plantada en la tierra más fértil. Necesitas tanto el sol brillante como la lluvia más fuerte. Confía en tu proceso. Confía plenamente en tu sabiduría interior. Nadie más que tú sabe exactamente qué necesita tu alma. Así que date el permiso hoy de ser humano, de ser frágil, de equivocarte, de rectificar y de perdonarte. El perdón hacia uno mismo es la magia más poderosa.
Es la fuerza que rompe cualquier cadena de condicionamiento externo, que te libera de las expectativas irreales de esta sociedad. Respira profundo una vez más, llenando todo tu ser ahora, y exhala cualquier miedo que todavía quede en tu interior. Estás a salvo aquí, estás en casa dentro de ti. Este refugio interior nunca nadie te lo podrá quitar jamás. Eres inmensamente valioso, y te agradezco por compartir este viaje, y por ser maravillosamente real. Si este episodio de En Resumidos Cuentos ha tocado algo en ti, síguenos y suscríbete en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Si escuchas esto, no es casualidad. Tu alma ha respondido a un llamado. Este es un espacio seguro. Gracias por existir. Hasta pronto.